sí. Okay. Y aquí estamos, buenas tardes de sábado para usted que nos está escuchando aquí por Bonitas Radio, nuestros amigos de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Soy su amigo Emilio del Carril y estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta tarde de sábado y tertulia sobre literatura. Tenemos en los controles a Mauricio Roche. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Y nuestra invitada de lujo, nuestra querida Sandra Santana, la mujer que no duerme porque ella hace tantas cosas, o que tiene un doble posiblemente, porque para hacer todo lo que tú haces, tienes que tener un clon. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, buenas tardes, Emilio. Encantada de estar aquí en Bonitas Radio contigo. Saludos a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. ¿Nos ven? A través de Facebook y del canal de Bonitas Radio. Qué bueno, gracias a Carmen Enid que bajó y nos ayudó, subió, mejor dicho, a ayudarnos a buscar lo que nos faltaba para que nos pudiésemos ver. Por eso no habíamos empezado. Estaba yo en el veterinario, salimos ahora con mis perritos y me encontré con Ivonne Cole y estuvimos hablando sobre nuestra personalidad como pueblo. Ella me comentaba y me estuvo bien gracioso porque a mí me pasó. Cuando yo estuve en New York, uno tiende a saludar cuando entra a los ascensores y eso intimida a la gente, es casi ofensivo para algunas personas. Y llegas el momento que tú dices, saludas una vez, ves reacciones, pues déjame una segunda vez, ves reacciones, la tercera vez no saludas. Entonces uno está en el bad manners mood. Cuando está en esa urbe. Pero los puertorriqueños son un poco diferentes. Pero no, los ascensores aquí, a la gente no le gusta hablar en general. No le gusta, sí, no le gusta hablar. Sí, tienes razón. Pero por lo menos si tú saludas y dices buenos días, no, siempre pero no todo el mundo lo hace. No, es lo cierto. Y la gente, incluso en los condominios, no siempre lo hacen. Incluso en los condominios. Pues estamos muy contentos de que quizás podamos en algún momento, quizás los sorprendemos con una biografía novelada de Ivonne Cole. Qué bien, sé que se le recuerda con mucho cariño. Con mucho cariño y una gran actriz que ha dado, que ha levantado la imagen del latino en Hollywood. Sí. Ha sido muy, muy activista en este campo. ¿Sabes, Sandra, que en esto de la actuación, porque es que nosotros los escritores de alguna forma nos convertimos en directores o regidores de escena de nuestros personajes. Sí. Y tenemos aquí, que no la habíamos presentado oficialmente en sociedad, no. Tu fábrica de botones. La última vez que hablamos, yo creo que fue como a mediados del año pasado. Y yo vine para hablar de PEN de Puerto Rico Internacional. Mencioné que se iba a publicar la novela, pero todavía no estaba. Ahora sí está. Ya nació. Ya nació, se presentó, sí. Se ha vendido, se ha tenido que volver, has tenido que hacer como 3 tiradas, ¿no? No, voy por la 7ª. 7ª tirada y ahora viene la 2ª edición. Y sí, prontito. Qué bueno. Es maravilloso cuando uno ve que un libro de un compañero de uno empieza a ebullir. Sobre todo Sandra, que hizo mucho trabajo de campo, porque Sandra no se limitó solamente a esperar 2 semanas antes de la presentación para invitar a todo el mundo, a salir de una cueva a invitar, sino que ella estuvo primero dirigiendo primero estuvo de tesorera en mi junta de la Cofradía de Escritores. 2014. De 2014 a 2015 pasa a dirigir la Cofradía de Escritores. Vamos a hacer 5 segundos de silencio. Que ya no existe. Qué pena, qué pena. Ya, terrible. Duele eso. Duele demasiado. Y por... En después, el 16, PEN de Puerto Rico, Club. hasta el 19. Hasta febrero de 2019. Tuve casi 3 años. Casi 3 años, wow. El doctorado a la universidad. El doctorado. Ya mismo empiezo tesis. El PEN Club fue bien complicado porque estuviste mucho tiempo trabajando y arduamente porque fue un año bien productivo del PEN Club. Esperábamos que todos siguieran así. 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses hace que saliste del PEN. No, que estuve en el PEN de Puerto Rico. ¿Verdad que no quería que te fuera? Sí. Entonces, todo lo opuesto a los políticos. Los políticos estamos locos por sacarlo y a ti todo el mundo quería que te quedara. Pero nada, el PEN tiene que, esperamos ese choque nuevamente porque necesitamos el PEN en su máxima expresión. Hace falta que las personas se motiven más y que quieran trabajar desde ese espacio, que también se hace patria
¿verdad? Desde todos los espacios y en los espacios literarios particularmente, desde ahí podemos hacer patria, hacer una gran contribución al país. Hace falta gente que esté interesada, que esté motivada, que quiera trabajar, porque no es estar ahí por un título, es trabajar. Y ese problema del trabajo, es que la gente piensa, quizás esta posición está envuelta en mucho glamour, es muy bonita, o vamos a ser presidente de X cosas, pero la realidad es que conlleva demasiado trabajo, mucho trabajo, por eso también mucha gente no quiere. Hay que tener el deseo, la dedicación, el compromiso y saber que sí, que hacen falta muchas horas de trabajo. Muchas. Si uno quiere que las cosas queden bien, ¿no? Y para publicar entonces, imagínate tú con todo ese entorno que tenías, esa vorágine constante de lugares, ella va a todas las presentaciones. De verdad, ella va, yo la he visto. Y cuando no la he visto en fotos, o sea que ella va. Terminar un libro es bien complicado, porque este libro no es un libro corto, este es un libro de aproximadamente 232 páginas. Denso, es un libro de un tema bien fuerte. Entonces lo terminas también. ¿Cómo te ha ido con el libro? Cuéntame, ¿cómo han dado la fábrica de botones? Que yo veo fotos de gente recibiéndolo en diferentes partes de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo te ha ido con él? Muy bien, gracias a Dios ha tenido una gran acogida. Las personas se toman fotos y me las envían, así, motu propio. Y donde quiera que voy, es bien recibida y estamos aprovechando la oportunidad de presentar el libro para también orientar sobre el tema central del libro, que es la trata de menores en Puerto Rico. Entonces, eso ha sido muy bueno, porque he podido ir a colegios y universidades y tener personas que saben del tema, personas conocedoras del tema, como César Rey, que sabemos que él trabajó en la Fundación Ricky Martin, Ruth Hernández Ríos, que es profesora y periodista que está haciendo estudios sobre la trata de menores o la trata de personas, y estamos aprovechando la oportunidad de presentar la novela también para llevar ese mensaje de orientación y educación sobre la trata, porque te sorprenderá saber que yo muchas veces le he preguntado a estudiantes, ¿y qué tú entiendes por la trata? Y se quedan como pensando. A ver, yo creo que todavía hay que hacer mucho trabajo para que haya una conciencia verdadera, para que haya ese conocimiento que se necesita mayormente en menores de edad para tratar de que no caigan en las redes de los tratantes, de los maleantes que se dedican a la trata. Es que es bien difícil, o sea, estas personas que tienen redes de trata, ya sea de niños o de mujeres ya adultas o de jóvenes o de lo que sea, saben a qué se exponen a nivel de la ley si los cogen, y entonces tienen montadas unas estructuras bastante difíciles de penetrar. Es como una mafia bien controlada. Demasiado. Mira, en Puerto Rico ese tema de la trata no se tocaba, porque eso era algo que ocurría en otros países, teníamos esa idea. Entonces, hace unos años se logró tipificar como delito, gracias en gran parte a los esfuerzos de la Fundación Ricky Martin, se logró tipificar como delito la trata de personas, pero la pena en esos casos es menor que en otros delitos. Así que cuando un fiscal va a someter un caso, pues quiere castigar a esa persona, va a buscar uno de los delitos donde la pena sea mayor. ¿Ve? Entonces, en estos días se está tocando el tema nuevamente para ver si aumentan las penas en cuanto al delito de la trata. ¿Y cómo podemos definir la trata como tal? La trata es toda actividad que conlleve un beneficio para la persona que utiliza, sea adultos, personas adultas o menores, para explotación sexual, para esclavitud laboral, servidumbre o abuso, explotación laboral. Todas las personas que utilizan menores de edad o a otras personas para llevar a cabo estos delitos son
culpables de trata, ¿verdad? Están cometiendo el delito de trata. Te Eso pregunto, es trata. una persona que, el chulo, lo que le llaman el chulo de las Ajá, ajá, prostitutas, que es este hombre que más o menos las controla y le ujú, pide las regalías, ujú. él se le puede acusar Seguro, de trata. seguro, porque siempre que la víctima pues está haciendo lo que está haciendo sin su consentimiento y hay una persona lucrándose de esa actividad, eso es trata. Incluso cuando se trata de menores, menores en Puerto Rico hasta los 21 años, en casi todo, para casi todos hasta los 21 años. Aun cuando la persona esté dando su consentimiento, vamos a decir, para prostituirse, la ley no les reconoce una capacidad para consentir a los menores de edad. Claro. Entonces, pues la persona que se está lucrando de esa actividad que está llevando a cabo ese menor está cometiendo el delito de trata. O sea que tendríamos, por ejemplo, un caso bastante común, que es esta Ujú, persona, ujú, generalmente las muchachas que se dedican al intercambio sexual ajá, por dinero, pues no están solas. Ellas trabajan con alguien que está pendiente, que de vez en cuando da una vuelta, que está pendiente a ella y que te va a pedir una cantidad de dinero. ujú, El chulo, de hecho, que hay un cuento dentro del libro de nuestro amigo Antonio Martel, ujú, que es sobre la trata también, o sea, de la prostitución. Entonces, ese hombre ya vemos que puede ser acusado de trata. También el familiar que tiene un niño o una niña y lo ofrece por dinero para conseguir dinero para drogas, por ejemplo. ujú. Aquí se dio el caso hace unos años de esta mujer que le llamaban la come hombres. Ujú. Ella prostituía a su hija. Había un Eh, taxista involucrado ahí. Ese era otro. Bueno, no recuerdo si el taxista estaba ahí, pero también había otro, el peluquín, que también prostituía menores de edad. Pero el caso de la come hombres, a ella la atraparon porque pues hubo ahí unos informantes, ¿verdad? Y unos encubiertos que hicieron la transacción, ¿verdad? Con ella. Eran 3 o 4 hombres y ella le estaba vendiendo a su hija a esos hombres. Entonces ahí la lograron atrapar porque se lograron infiltrar. Y como ese hay muchísimos casos en Puerto Pero, Rico. ¿cómo nos ocurre eso? Porque somos un país donde los vecinos siempre están pendientes de sus vecinos, vamos a ser honestos. Quizás en un condominio no tanto, ¿verdad? Ujú. O en San Juan, en algunas áreas, pero en la isla, todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro, quién entró en la casa, quién salió. ¿Cómo no nos damos cuenta? Hay comunidades que son más cerradas que otras. Ajá. Entonces, sabemos, por ejemplo, que hay comunidades donde pues hay más incidencia de que se casan familiares, porque pues eso, son muy cerradas, primos con primos, y ocurre una serie de cosas ahí que se quedan ahí dentro. En otras circunstancias, pues a veces las personas no se quieren meter en la vida de otros, temen represalias y por eso la trata en Puerto Rico hasta hace bien poco había sido un crimen invisible. Mm. Por trata también podemos ver al menor que está atendiendo un punto de drogas. Eso es trata de menores. Y pues son cosas que ocurren a la vista de todos, pero pues nadie hablaba de eso. Y cuando hay incesto, el papá que tiene relaciones con sus hijos, Eso es delito ya como tal, incesto. Ahora, si además de hacer eso también ofrece a sus hijos para que otros cometan el delito y encima de eso se lucra, pues eso es trata. porque yo recuerdo en el pueblo de Ciales había una familia de un barrio Ujú, donde la muchacha, una de las hijas, ujú. era también la madre de la nieta de su papá. Sí, sí, Entonces, sí, es bien sí. común, pero ya llevaban 2 generaciones él Cierto, procreando. sí, Y sí. posiblemente cuando la nieta creciera iba a ser lo mismo. ¿Y cómo eso ocurre, verdad? En el interior de una familia uno se pregunta, la misma pregunta que tú hiciste, ¿cómo era el abuelo? La niña con 12 años me parece que tenía cuando parió la primera vez y a los 14 parió la segunda y uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Nadie preguntaba, como nadie se daba cuenta. Sobre todo los embarazos. Ocurre, sí, ¿no? Por, por lo menos, porque
es muy evidente ya el séptimo, octavo mes, quizás tú puedas aguantar esto que No, no no, se y que, note y mucho que hasta el quinto, en algún pero momento pues alguien tenía que preguntarle, ¿verdad? O ella estaría amenazada, no sabemos, pero dentro de la misma casa, Dios mío. mira, a veces uno entiende que debe haber una razón, debe haber una explicación, tiene que haber una reacción, pero cuando uno examina Ujú. nuestro país, nos damos cuenta que nosotros como pueblo estamos acostumbrados a soportar muchos escarnios sin hacer nada. O sea, que una cuestión que también de idiosincrasia, no sé, Ujú. porque si tú miras políticamente en nuestro país, ha sufrido un montón. Entonces nosotros no tenemos, tú le preguntas a cualquiera internamente la realidad dentro y nadie cree que podemos solos como isla levantarnos como país. La gente entiende que todo el tiempo tenemos que estar más o menos con algún tipo de relación con un imperio y no nos damos crédito como viendo la posibilidad que tiene Barbados, por ejemplo. Nos han colonizado el cerebro. Ujú. Entonces es primero 500 años bajo España Y 200, y 110 121 con Estados 121. Unidos, con Estados Unidos. Entonces ha sido todo el tiempo con el látigo, ¿verdad? El pueblo con el látigo y ese adoctrinamiento de que si no tenemos quien nos gobierne, no nos podemos gobernar. Afortunadamente yo creo que eso se va rompiendo y yo creo que la revuelta del verano da esperanza en ese Sí, sentido. sí, y es bueno, fíjate, a mí me Ujú, ha parecido bueno de que haya habido un poco de tregua, porque dejar realmente este tipo de movimientos de reacción ujú, para momentos bien álgidos es bien importante porque ujú. así se va estableciendo un orden y claro, no se pueden dejar porque después de eso han pasado un par de cosas y se le ha dado mucha oportunidad al gobierno. Hay que seguirse preparando porque los golpes siguen y el Sigue, abuso y el que abuso. sigue, o sea, miren, No, no nos podemos dormir. ustedes saben lo que es, mis amigos, es un país que no puede, que tiene todos los problemas que tiene económicos, todos, porque nosotros mencionan un problema económico que tengan los países, nosotros lo tenemos Ujú, ujú, posiblemente. sí. Y entonces, que de momento tú veas que están gastando dinero en otras cosas. Entonces, la gente se molesta, la gente no cree lo que está pasando. Y Ujú. no, que hay dinero, lo que pasa es que está mal utilizado. Desconfía uno hasta del proceso de quiebra como tal, porque en un país que se dice que está en quiebra, que el gobierno está en quiebra, ¿de dónde sale el dinero para los contratos, Por eso. para montones de cosas que uno dice, pero ¿cuál es la utilidad? Ujú. ¿De dónde surge la idea de subirle el salario a los jueces en un país en quiebra? eh, y el aumento de que se trataba ya, ¿verdad? Lo echaron a un lado. Y no que no se lo merezcan, pero todos los empleados merecen tener un salario decente. Sin embargo, lo que han hecho con los trabajadores ha sido todo lo contrario, quitarle beneficios, quitar y quitar y quitar. Bueno, y lo interesante no, es también el hecho de que nosotros, yo siempre que escucho una excusa, no, porque es que en los Estados Unidos se paga más. Pues mire, señores, estipulado está Ujú. allá, en términos generales, los trabajos están mejor remunerados que acá. Eso está establecido ya, con eso no hay duda. Ahora, ese Ujú. no es el problema es que ahora mismo no podemos, se puede o no se puede trabajar con aumento de los jueces cuando los jueces son una jerarquía Ujú. intocable en este país, o sea, que no se habían tocado. No, no, no. Mira, yo recuerdo, yo comencé a trabajar en la década de los 80 en la oficina de administración de los tribunales. Y recuerdo que en aquel momento, entiendo que sigue siendo igual, los empleados de la rama judicial no pueden estar organizados sindicalmente. Pero había una persona, era una mujer, que ella estaba dando esa lucha, a ver si lograba la organización sindical para la rama judicial. Y en lo que la chava iba y venía, pues ella hacía unos boletines. Tenía su grupo, ¿verdad? Hacía unos boletines. Y recuerdo uno de ellos. Hacía varios años que los empleados públicos no recibían nada de aumento. Sin embargo, a los jueces se les aumentaba el sueldo. No recuerdo si era cada 2 o cada 3 años.
y los aumentos eran de 600 para arriba. O sea, la desigualdad siempre estuvo allí. Entonces, no que no se lo merezcan, repito, pero ¿y los demás? No, la realidad es que todos merecemos, porque no hemos podido asimilar los aumentos que ha habido en la vida. O El sea, alto está costo, bien el alto complicado costo. vivir, Sí, señores, hay que hacer, sobre todo vivir en la tercera edad, que yo estoy analizando mucho todo lo que está ocurriendo y cómo funciona esto del seguro social y que si el plan médico y cuánto tiene que pagar por el complementario. Entonces, claro, nuestros viejitos tienen vidas de miseria. Sí, sí, y no es justo. No es justo. Definitivamente que no es No, justo. no. Por eso, entonces, cuando tú ves una persona de 75 años cuya movilidad está afectada y tiene una necesidad de arreglar la casa, no pueden ir a decir, voy a buscarme un part-time por aquí porque ya no pueden generar dinero. No, porque las pensiones no reciben aumentos. El costo de la vida sí aumenta, pero el ingreso no. Sí, eso es muy triste. Hay que evaluar sobre eso. De hecho, estaba hablando con un amigo porque me interesaba estaba pensando, Sandra, hacer una antología erótica de baby boomers. O sea, donde personas de más de 60 años estén exponiendo cuentos eróticos. Usted no Eso se está da bueno. cuenta, a mí me fascina el tema del erotismo. No se nota. Eso se nota. Y entonces, pero sería chévere porque Sí. hay que escribir para esa gente. Seguro. Ellos son los que se van a quedar aquí. Digo, Sí, que nos vamos a quedar aquí. Eso fue un teléfono que se acaba de caer, no se preocupe. Ese teléfono ha recibido todas las pelas del mundo. Entonces, Sandra, regresando a tu fábrica de botones, ¿cuál ha sido la reacción más visceral que has visto del libro? ¿Qué reacciones, por ejemplo? ¿Quién dijo, fue tan fuerte, estoy indignado de lo que estoy leyendo? ¿Alguien te lo comentó? No de que estén indignados, pero sí de lo fuerte. Por ejemplo, la primera reacción fue de Nora Cruz, que es la líder de la Liga de Poetas del Sur, que ella atiende la casa del poeta en Guayama. Me escribió y me dice, ay, me quedé tan triste porque con un sentimiento de desesperanza. No que lo encontrara malo, sino que pues, se le quedó ese sentimiento. Y en realidad, pues eso fue lo que yo quise plasmar ahí. Sí, claro. Ese es un problema que no ha tenido solución en la vida real y en la novela tampoco. Nosotros estamos acostumbrados como lectores y como espectadores a los finales felices. Felices, sí. Entonces, que son muy bonitos, exitosos. pero yo soy más realista cuando escribo. A mí me gusta el realismo y plasmar. Entonces también ocurre que el hecho de presentarlo de forma, pues así, un poco pesimista, pues nos trae hacia la realidad de lo que ha pasado. Miren, se supone que nosotros hemos avanzado en el trabajo para cuidar a nuestros niños. A cada rato aparecen caminando desnudos por ahí. O sea, qué cosa más terrible. Sí, que yo digo, niño de 3 años desnudo por la calle, pero ¿qué es eso? Entonces, ¿dónde estaba la gente en la casa? Pensamos que hemos evolucionado en el trato hacia las personas de la tercera edad. A cada rato tú los ves viviendo entre ratones y cucarachas y nadie sin que los pueda ayudar. Y muchos centros de cuidado que han sido descubiertos en maltrato también. Porque la gente, los familiares de los viejitos, pues no. Los ponen allí y no están pendientes. No. Tienen que estar pendientes de sus viejitos, tienen que estar pendientes porque, como yo digo, yo no juzgo a nadie que ponga a un adulto mayor en un hogar porque pues se supone que ahí tengan el cuidado que ellos no le pueden proveer físicamente, ¿verdad? Pero hay que estar pendientes. Porque no es lo mismo un viejito solito en un hogar que un viejito que la familia está pendiente. Bueno, si la familia está pendiente, bien pendiente, no debe haber problema. No debería pasar, no debería ¿verdad? haber problema. Nada. Pero hemos visto casos terribles, desde fuegos a 20,000 cosas. Entonces tú dices, pues entonces nos creemos que hemos adelantado muchas áreas. De hecho, nosotros como país, nuestra constitución es de avanzada también. Y hay elementos en Puerto Rico muy buenos de avanzada. Pero realmente, cuando vemos el macro, vemos el país desde arriba, desde el satélite, tú dices que aquí estaba ocurriendo muchas cosas todavía. Sí, demasiadas. Demasiado. Entonces, la trata, sobre todo a mí me preocupa la trata de niños. Porque quizás una muchacha de 20, 22 años
quizá en algún momento ya tiene unas herramientas que le van a ayudar a poder salir de eso si es que puede. Pero un niño, ¿qué hace un niño cuando está en una situación así? Horroroso, horrible. Mira, yo tendría, qué sé yo, 10 años o 11 o 12. Cuando escuché, recuerdo, para mí era la primera vez que yo escuchaba sobre secuestros de niños. Pero en aquel momento se hablaba de niños que se llevaban de un país a otro. Exacto. Entonces, pues jamás se me ocurría pensar que eso ocurriera en Puerto Rico. Pero recuerdo que me resultó bien, bien impactante. Y debe haber sido por eso que cuando pues me tocó elegir un tema para la tesis de la maestría en creación literaria, pues me vino a la mente la trata de menores. Por ese mismo trauma que me quedó en aquel momento. Y entonces, pues, el tema central, que no hemos hablado de eso, pues es el secuestro de una niña. De una niña pelirroja la mandaron a pedir, alguien mandó a pedir una niña pelirroja, mataron a los padres que eran turistas en el Puerto Rico de 1986, que nadie hablaba de trata de menores. Fue el año que culminó con el incendio en el Hotel Dupont Plaza. Entonces, el primer ejemplo de trata de menores está ahí desde la primera línea con la niña pelirroja. Luego vemos otros ejemplos, vemos un niño con retos mentales que atiende un punto de droga, el punto de droga del papá. Vemos un niño que se prostituye para ayudar a su mamá que es usuaria de drogas. Vemos jóvenes que se prostituyen aparentemente voluntariamente, ¿verdad? Pero si son menores, sigue siendo un delito. Entonces, a lo largo de la historia vemos distintos ejemplos de lo que es la trata de menores en ese Puerto Rico que no se hablaba de la trata de menores. Y el secuestro de la niña, pues queda sin resolver. La gente me pregunta si va a haber una segunda parte y yo les digo que sí. Que la única forma que yo la evalúo es que la nena salga viva, porque si la vas a matar me moriría. Me afectaría emocionalmente porque esa niña a mí se me ha quedado porque es el comienzo del libro. O sea, desde el comienzo se empieza a mostrar a esa niña que de verdad a mí se me hace difícil. Hay momentos en que la novela yo tenía que soltarla porque me afectaba emocionalmente. La sensación de ahogo que me daba, el pensar, pero ¿cómo puede salirse con la suya? ¿Cómo él puede hacer esto? Me costó muchas noches de sueño Presumo yo que sí. escribir esa novela. Lo que pasa es que en el caso tuyo, quizás como estaba en el proceso de tesis, Uh-huh. pues la hiciste y la hiciste y bien, no te percataste porque tenías la excitación de presentarlo, tu director de tesis te lo aprobara, etcétera, etcétera, pero cuando yo la leo como lector, virgen del proceso, pues me afectó. Entonces, como en las tesis se van corrigiendo por porciones, sí. Entonces quizás el efecto, yo lo leí este capítulo, está bien, lo pasé para el próximo, y lo seguiste pasando. Y vas asimilándola, porque está en ripios, pero cuando uno la lee como espectador es bien fuerte en ese aspecto. Y una novela construida de forma ambiciosa, las construcciones, las escenas cortas que pasan de una situación a otra en otros capítulos, cada escena, hay capítulos que son solamente una escena, un diálogo entre dos. Entonces, la autora, y esto lo sé, quiso configurar un rompecabezas que tú vas uniendo mientras vas leyendo. Si usted es de los que le gusta leer viendo televisión, si es que se puede, pues este libro no es para verlo haciendo otra cosa. Este libro es para leerlo usted sentadito, concentrado en el libro. Y eso es lo maravilloso de la literatura, que te ofrezca un grado de disciplina en la lectura. Sí, yo creo que estamos en tiempos en que ya no es para darle todo digerido al lector. Entonces, este libro está hecho para que el lector participe, ¿verdad? Porque hay unas pistas en el camino y pues al final se resuelven muchos asuntos, pero el lector tiene que estar pendiente, no es como tú dices
el ejemplo que has puesto de leo 2 o 3 páginas ahora y después leo 2 o 3, No, es que, porque muchos me han dicho, yo la empecé y la dejé, pero la tengo que retomar, porque no es una lectura que sea demasiado fácil. Está escrita que todo el mundo me dice, pues se entiende muy bien en términos, ¿verdad?, de la lectura, pero de cómo está fragmentada la trama, pues exige un poco más del lector. No es lineal. Cada capítulo focaliza en un personaje y en un lugar distinto. Entonces se va a ir armando el rompecabezas. ocurre algo parecido con la microficción. La microficción necesita de lectores que quieran jugar un poco con la propuesta del autor. Uh-huh. En este caso, si tú no tienes referentes para entender unos microcuentos de un libro, pues quizás no te gusta el libro. Y entonces la propuesta como tal es a la literatura inofensiva. Para mí, la literatura inofensiva es un gran daño para lo que es la plataforma de la base literaria de un país. Porque la literatura inofensiva es aquella que pretende no caerle mal a nadie, que todo el mundo entienda, que no tenga vocabulario y que no se exploren temas que pueden ser complicados a la hora de análisis. Temas incómodos, como se están tratando cada vez más. Estos son temas incómodos. ¿Y por qué uno escribe sobre un tema incómodo? Bueno, tú quieres crear una conciencia en el lector, porque para eso se presta la literatura, para crear conciencia. Entonces, temas como este son muy, muy propicios para hacer que el lector reflexione y piense y quién sabe, a lo mejor leyendo este tipo de novelas o de relatos que tocan estos temas difíciles, pues las personas puedan hacer un cambio para bien en su entorno, de decir, espérate, aquí está ocurriendo algo mal, yo debo hacer algo. ¿Ves? Que el acercamiento de las personas en realidad a una novela suele ser para entretenerse, pero en ese camino en que se están entreteniendo también se crea conciencia. Fíjate, yo siempre he escuchado ese factor de pasarlo bien, de entretenernos, pero la verdad es que cuando yo le hablaba a alguien ayer, ¿a quién yo le hablaba? Ya recuerdo, a alguien que fue al laboratorio, yo le decía, si la literatura solamente va a entretenernos y no va a tener la noción de la base social, no nos va a abrir los ojos hasta ciertos problemas que tenemos, políticos, sociales, económicos, que sea, pues entonces tenemos una hermosa literatura desechable, porque la literatura que perdura es aquella que va a explorar problemas, que va a presentar realidades humanas en determinado momento y que la mayor parte de la gente de forma positiva o negativa se va a poder relacionar con ellos. Y a mí me gusta la literatura con un propósito. Por eso tengo problemas con los microcuentos, porque de momento los microcuentos se han convertido en esta pieza fácil de armar. Que algunos parecen chistes. Que algunos parecen chistecitos. Entonces tú vienes y dices, ay, me encantó este libro, ay, me reí tanto con él. Pero yo no quiero que se rían con el libro. Yo lo que quiero es todo lo contrario, que crear cierta conciencia en ciertos elementos de lo que es nuestro diario vivir. Y son los que perduran. Y son los que perduran. Son libros que uno lee y lo terminaste y te quedó esa impresión como que, ay, Dios mío, y sigues pensando día tras día y de momento te llegan, no se olvidan. Si se logra eso en un lector, pues, misión cumplida. Y yo pienso en eso. Yo pienso que cuando yo hablo con escritores nuevos, yo quiero escuchar cuál es tu planteamiento de vida, qué hay detrás del glamour de ser escritor. Qué chévere, soy escritor, mira qué bien escribo, presenté un libro, miren mi libro, te lo firmo, y en ese momento te sientes glorioso. Pero tiene que haber una sustancia en tu libro, tiene que haber una visión de mundo en tu mente clara que pueda servir para este mundo. Ahora, de otra forma, tú puedes hacer, que no hay ningún problema, literatura ornamental. Esa es la literatura que te va a ayudar a que tú estés contento con lo que tu familia esté orgullosa porque tú publicaste un libro, aunque haya sido de un tema pueril.
Pero yo prefiero que publiques a que haga otras cosas malas, pero lo que te quiero decir es ornamental. Qué bonito, mira qué lindo, qué bien queda en mi currículo. No, pero tiene que haber algo más, tiene que haber una propuesta y hay que involucrarnos en los problemas del país. Sí, sí, los temas sociales que son tan importantes. Y como te comentaba al principio, yo he tenido esa gran satisfacción de que pues, he podido ir a hablarle a estudiantes, generalmente con otra persona, ¿verdad?, versada en el tema de la trata. Pues yo desde el punto de vista ficcionalizado, el tema de la trata ficcionalizado, y también se le habla de la vida real, de lo que está ocurriendo. Y siempre el consejo a los estudiantes, pues que tienen que tener cuidado. Hace poco me hablaba mi nieto, el Cristiano. El cristiano que evoluciona tanto que yo nunca lo conozco, cada vez que lo veo diferente. Ya estamos, o 15 años cumplió ya. 15 años. Pues él me decía que le dieron una charla sobre la trata y que mostraron unos videos de unos experimentos que hicieron y le preguntaban a los padres, por ejemplo, en uno, ¿usted está seguro de que su hija no va a dejar entrar a nadie a su casa cuando usted no esté? No, y ellos se iban, olvídate, de fondillo, como decimos aquí, que no, que su hija no iba a dejar entrar a nadie. Entonces grabaron. La niña había conocido a alguien por internet con los peligros que encierran esto, que muchas veces ponen la foto que no es. En este caso lo habían hecho de esa manera, una foto que no era la persona en realidad. Y cuando los padres se fueron, la niña recibe la llamada y sí, te voy a avisar cuando ya ellos estén lejos para que entres. Ese fue uno. Entonces, en otro ejemplo, pues también le preguntaron a los padres, ¿usted está seguro de que sus hijos no van a hacer contacto con ningún extraño que conozcan en internet? No. Ellos estaban bien seguros. Y los hijos estaban haciendo contacto con personas en internet que ponen fotos falsas, claro, que dicen cosas maravillosas que no son. ¿Y sabes la modalidad nueva en cuanto a trata? Esto me enteré cuando dimos la charla en la UPR en Carolina, que me acompañó la profesora Ruth Hernández Ríos. Dice que hemos sabido de muchas veces, noticias de muchachas que se desaparecen un viernes y aparecen el lunes. No digo que todas hayan pasado por esto, ¿verdad? Pero es una nueva modalidad que se llevan a las muchachas viernes, las utilizan en el fin de semana y las devuelven el lunes. Eso es trata también y se está dando mucho. Sí. No conocía con drogas. Con explotación sexual, pero mayormente. se usa la droga para mantener... Generalmente. Sí, generalmente. Pero Sandra, y otra modalidad, perdóname, es que cuando en un país ya la persona que tenían para utilizar en explotación sexual ya no le sirve para eso porque se enfermó, porque ya está viejo, que ya no gusta, entonces se lo llevan a otro país para entonces es la explotación laboral y así tienen distintas gradaciones, o sea, para sacarle el jugo a esa persona hasta lo último. Qué horrible. Tú sabes que, los que no lo sepan, pues, yo adopté un perrito. Yo tengo mi perro, Boston Terrier, pero también adoptamos otro Boston Terrier mayor y enfermito. Y pienso que cuando uno se involucra con la primera situación de maltrato, en este caso yo, pues me he involucrado viendo, ya que tengo perros, el maltrato a los perros. Se te abren los ojos, tú no vuelves a ser el mismo. Esto me ocurre también con la trata. Porque tú dices, Dios mío, es que hay que estar pendientes. Entonces ya yo estoy con una paranoia cada vez que yo atiendo pacientes y tienen bebés, tienen niños, tienen niñas, yo los miro, estarán tristes. Ajá. De hecho, yo como tecnólogo médico, donde más yo tengo cuidado es haciendo los sedimentos de orina de las niñas. Porque hay que buscar por bien. Si acaso, sí. Porque no vaya a aparecer un espermatozoide. En ese momento dice, Dios mío, pero si tú tienes 10 años, ¿qué tú haces con un espermatozoide ahí adentro? Exacto. Los tubos no vienen con espermatozoides, están limpios. Así que quiere decir que algo pasó ahí. Sí. Y a mí me da terror, porque yo he visto madres intimidantes con los nenes que las salas de espera llevan 20 minutos y 20 minutos agrediendo a ese niño verbalmente. No lo están dando verbalmente. Sí. Y creándole sentimientos de culpa. Entonces, es bien difícil, Sandra, porque aquí tratamos de no meternos en la vida de nadie porque nos puede afectar. Ustedes saben cómo está la situación a nivel de los asesinatos. Pero entonces, ¿qué estrategias? La primera estrategia que yo les recomiendo a todos ustedes es, si usted es papá, no pase el batón
de su responsabilidad a una Ujú. tableta ni a un celular. Sí. Usted le está dando las puertas de la Aleph al niño o la niña para que el niño o la niña se exponga a cualquier A cosa. montones de cosas que ellos no tienen el control ni la madurez para entenderlas. Tú sabes que yo pensaba sobre un invitado que tuvimos hace 2 semanas, Ujú. que es un profesor de la Universidad de, de Aguadilla, que nosotros tenemos, dentro de mi punto de vista, que darle algún curso, charlas a los muchachos de lo que es la hipersexualidad. Esa Desde bien hipersexualidad niños, desde desde bien bien niños. niño que se Ujú. presenta en el internet y que trata Ujú. de darnos la idea de que esto es el sexo. Esto es, Algo que ellos no pueden manejar, que no entienden. que no entienden y que creen que van a poder exponerse de forma Que tú me positiva. dices de los bailes, los perreos. Terrible. Ver niños, yo los he visto pequeñitos, y mayormente las niñas, bailando eso, y yo digo, wow, pero ¿por qué desde pequeñitos le están enseñando eso? Ujú. O sea, porque son conductas hipersexualizadas. Bueno, y si tú vas a ver que tienes un niño y el niño, y tú en el carro estás escuchando a todos los nuevos próceres de Puerto Rico cantando reggaetón o Ujú, trapeo, pues tú ujú. vas a decir, pues mira, Con esas letras, con esas como letras tratan terribles. a la figura de la mujer. Entonces, desde que comenzó el rap, déjame decirte, desde que comenzó aquello del underground, yo siempre tuve esa preocupación. Yo decía, pero las muchachas no se dan cuenta de cómo las están tratando en esas letras. Pues parece que no, porque pues eso se ha mantenido. Yo pensaba, cuando comenzó el rap, yo pensaba que eso era una moda que iba a ser súper pasajera. ¿Y cuántos años llevan? Y El cada rap, vez el peor, reggaetón y el cada vez trap. peor, cada Sí, vez sí. peor, la letra cada vez más insultante. Y es cierto que hay una libertad de expresión, es cierto, y todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero ¿hasta qué punto se debe utilizar la libertad de expresión para agredir, que lo que hacen es agrediendo la figura de la mujer? O sea, tiene su libertad de expresión, pero yo tengo mi libertad también para rechazar eso. Y lo rechazo Claro, totalmente. y yo dentro de mi punto de vista, los ritmos pueden ser interesantes. A mí me parece que los bailes son un cortejo sexual Ujú, en términos generales. ujú, Yo no puedo entender que tú puedas mantenerte una chica moviendo su derrière, ujú, en, rozando el órgano sexual del varón ujú. sin que tú pretendas que no haya un momento que Ni que fuera el, maniquí. o sea, es un ser humano de carne y hueso, ¿no? Y si lo Seguro. sigues haciendo, si lo sigues haciendo, después te toman una cerveza, te pasan algo para que fume, de Ujú, momento termina en una conducta sexual que quizás no era la que tú querías tener, ujú, porque si tú ujú. la querías tener era otros $20, Sí, pero... y si vamos a hacer honor a la verdad, lo cierto es que muchísimas letras de canciones de estas clásicas que nos gusta escuchar también Sí. eran agresivas contra la mujer. La diferencia ahora, pues, es el escogido de las palabras, que es más vulgar. Antes no se utilizaban esas palabras, maltrataban a la mujer de otra manera y estaba mal. Ahora la maltratan más vulgarmente y sigue siendo mal. Pero en aquel momento pues no había la conciencia que No tenemos había la ahora. conciencia, para No la nada. había, pero ahora que la hay, pues entonces hay que criticarlo. Todo lo que está mal hay que Hay que criticarlo. criticarlo y hay que... Denunciarlo, seguro. Y debería haber un estudio que haga una transición de que presente algunas de esas canciones que nosotros Ujú. pensamos icónicas de una Ajá. época, Y que las y cantábamos. las cantábamos. ¿Tú Sí. recuerdas del carpintero Narciso se le murió la mujer y como no Y tuvo que como ser una de madera hizo? sí, y yo la cantaba esa Pues canción, claro, porque el imagínate, yo título... chiquita. Y la música es contagiosa y entonces estaba diciendo que las mujeres ni de madera Ni de son buenas. madera son buenas. Yo Óyeme, pero recuerdo esa qué canción. es eso? Que ahora yo, bueno, de un tiempo para acá estoy bien pendiente de las letras. Yo tengo discos grabados, ¿verdad? En el carro. Y cuando llega una, mira, Víctor Manuel a mí me encanta. Yo digo que es mi novio, con el perdón de la novia. Y el disco más reciente de él tiene una canción que yo no, me niego a escucharla. Que el rapero que canta con él, que no recuerdo quién es, habla de que te voy a dar duro como qué sé yo quién le dio a Rihanna, que fue un caso de la vida real. Óyeme, ¿se te pasó Sí, Víctor Manuel? ¿Se te yo no pasó? recuerdo quién fue yo recuerdo el caso que Fuera de tuvo cierta lugar, notoriedad. fuera de lugar. Y entonces hay que criticarlo. Lo que está mal, lo criticamos. Y yo esas canciones, pues nada, la paso. Venga la próxima. Pero fíjate,
hay que establecer estrategias para ver con nuestros jóvenes, porque la canción nosotros podemos abstenernos de ella, pero los jóvenes no. Y entonces, ¿cómo nosotros logramos? Y hay que hacer más estudios de las canciones que estamos oyendo. Hay que decir, mira, esta metáfora, ¿qué significa esto? Sí. O sea, Sí. porque nosotros tenemos el verbo dar y el verbo comer tienen muchas implicaciones, ambos, de ciertas acciones como es ingerir alimentos, pero o dar un golpe con elementos sexuales. Y entonces yo he visto atrocidades. O sea, yo de verdad, incluso en uno de los mejores que de verdad que a mí me gusta, el mismo René, hay momentos que tiene sus imágenes que tú dices, esto... Y es un bombardeo constante, porque vete a ver al cine una película. O sea, aunque no tenga que ver nada la película con lo sexual, ahí le ponen lo sexual. Mira, y quizá te voy a dar un ejemplo de René, al que vuelvo y reitero mi admiración en muchos momentos, tiene momentos gloriosos, pero por ejemplo, que te diga, si tú quieres estar en mi nido, caliéntame los huevos. Esa es de la última canción de él, que la canción está chévere, pero ¿cuál canción era esa? Bueno, no recuerdo. La cuestión era, la imagen no está mala, pero hello, en un mundo altamente sexualizado. Sí, porque nos hemos acostumbrado tanto al doble sentido. En las comedias, búscate en televisión, o sea, el doble sentido está presente en todas partes, en nuestra cultura. Entonces, ya se ha normalizado. En lingüística se dice que se ha normalizado. Cuando algo ya todo el mundo lo acepta, nadie se asombra. No pasa nada con eso. Está normalizado el uso del doble sentido. En unos más chabacanos que en otros, ¿verdad? Pero está ahí. Mira, hay un sentido de que nosotros tenemos que, de alguna forma, entender, no cauterizarnos. Yo quizás parte de los males del mundo, yo los llamo la cosificación. Sí. Donde el ser humano, ya sea la niña o el niño, la mujer, el hombre, el anciano, el perro, la mascota, es vista como una cosa y no como un ente vivo. Y la cosificación es la que hace que tú llegues y digas, pues para ti ese perro, eso es una cosa, eso no es una vida. Pues cogí esa nena y le puse las manitas en la estufa para que se quemara y aprendiera que no podía tocarme las prendas, por ejemplo. Entonces, la trata como una cosa. No hay un ser vivo ahí que sufre, que padece, que siente. Yo creo que hace falta más sensibilidad. Claro. Fíjate que la movida del Departamento de Educación desde hace años ha sido eliminar clases que contribuyen a fomentar la sensibilidad en los niños y en los estudiantes. Clases de teatro, de educación física, de artes, clases de artes. Las han ido eliminando, de música. Entonces, si tú quieres tener seres humanos integrales, ¿cómo tú vas a contrarrestar ese otro bombardeo que tienen en la música, en el cine, en internet? Óyeme, vamos a contribuir desde la escuela, desde los grados primarios, pero no se está haciendo. O sea, han ido haciendo todo lo contrario. Y muchas veces los grupos se auto sabotean. Por ejemplo, la comunidad, algunas personas miembros de la comunidad LGBTQI, creo que dijeron plus, que es la última, pues tú los ves que están hablando, defendiendo los derechos, pero cuando tienen problemas entre ellos, los resuelven de forma terrible. Entonces, cuando tú vienes a ver, lo mismo pasa con las uniones. A veces tienen un buen propósito inicial, pero terminan peleando entre ellos. Comiéndose por los rabos. Sí. Y entonces creando realmente, bueno, nunca olvidaremos la persona que por cierto yo lo conocí, mató al líder tronquista. ¿Por qué fue? Era algo que tenía que ver con cuestiones de trabajo. Laborales, por eso. Laborales. Gracias por confirmármelo. Sí. Porque precisamente era una cuestión laboral y lo mató por una cuestión laboral. Voló los breakers, como dicen. Él tenía sus situaciones personales, según la información que tengo. Y parece que se le juntó el cielo con la tierra, como dicen. Entonces, no vio otra forma de hacerlo. Y pues fue y lo mató en su propia oficina.
Terrible. Sí, recuerdo ese caso. Hay que también, siempre llevo años diciéndolo, las escuelas deberían tener también clases de mediación de conflictos, de manejo de sentimientos, de manejo de la ira, porque con los que están ya adultos, ¿verdad? A veces pues no hay mucho que se pueda hacer, pero óyeme, vamos con los niños empezando, a enseñarles a manejar la ira, a manejar los conflictos. En estos tiempos donde el acoso, el bullying, ¿verdad? Que siempre ha existido, pero ahora se ha recrudecido. Mira, vamos a bregar con eso. Pero Sandra, estamos terminando el programa ya, pero ven acá. ¿Tú crees que el bullying debe existir en las escuelas? O sea, ¿cómo es posible que yo como profesor sepa que el nene me dijo a mí, mira, que él me está diciendo que yo soy feo o que yo soy un negro? Pero muchas veces no se lo dicen por temor a los maestros, esa es otra, porque entonces al que regaña, entonces lo señalan y le dan de codo, entonces es otro trato. Es bien difícil esa situación, bien difícil. Pero entonces quizás hay que mediar que haya más cámaras. Tiene que haber más supervisión, tiene que haberla. Tiene que haberla. El bullying te daña, te mutila para el resto de la vida. Y en escuelas públicas y en privadas. Y privadas también. Muchas veces en privadas para amapuchan más, y lo digo por experiencia, sí. No hacen lo que tienen que hacer y ocurren muchas cosas. Este libro lo conseguimos en Norberto González, en Candila, en Ponce, lo tenemos. Ajá, en Laberinto. La casita en Aguadilla, Laberinto en San Juan, La Mágica y Norberto González en Río Piedras. La esquinita. No he llegado a la esquinita. No me queda tan lejos, pero como no tiene un parking como tal, a veces he pasado con mis libros y si voy a bajarme, si consigo un parking, pero no consigo. Que no es tan fácil esa área, sí. Sigo, y no le he dado pero es un libro bueno, interesante, retante para usted. Dese la oportunidad en Navidad de regalarlo. Regale libros en Navidad, y muchos siéntese. De autores puertorriqueños, ¿verdad? Claro. Sí. Y usted quiere que su hijo lea, dele el ejemplo. Sí. No se queje de que el nene mío no quiere leer en la escuela. Le da las novelas, tengo que darle resúmenes. Pues claro, si nunca lo he visto usted leyendo. Hay que dar el ejemplo. El modelaje es importante. Sí, y leer en voz alta. Claro. Yo tengo una prima que ella me dice que ella le tomó el amor por la lectura porque yo le leía en voz alta. Pues yo leo desde que recuerdo. De las cosas más maravillosas que le puede ocurrir a un ser humano es aprender a leer. Claro. Después de ahí es que viene todo. A partir de ahí es todo. Entonces ella me dice que ella le tomó ese gusto a la lectura porque yo le leía en voz alta. Qué bonito, qué bonito. Y entonces yo creo que las escuelas públicas gratis, las escuelas públicas debieran hacer club de lectura de padres. Tremendo. Sí. Eso no sería una mala idea. Y vamos a despedir a nuestra amiga Sandra Santana. Gracias por el honor de tu visita. El libro está disponible. Cómprelo. Si usted lo empieza a leer, no le entendió la primera página o la segunda, dése una oportunidad leyendo. Esto es como ir al gimnasio y pretender levantar 150 de bench press el mismo día que se va dando la información de poco a poco, así que no espere tenerlo todo. Y tuve el mejor editor del mundo, que es Emilio del Carril. Y esta portada maravillosa que ha causado tanta sensación, de hecho fue premiada la portada y el libro también en los International Latino Book Awards, junto con los libros de Emilio también. Esta portada es un concepto de Emilio del Carril. Trabajar con Sandra, pues bonito porque además de ayudarla a producir el libro, pues nos hemos hermanado bien hermosamente. Y mañana a las 2 en la librería Norberto González del tercer piso de Plaza Las Américas estaremos con este nuevo embajador cultural que se llama Richard Cardona, Richard Rivera Cardona, que vamos a tener con su nuevo proyecto literario llamado Narrándonos.com. Vamos a tener una discusión sobre la microficción en Puerto Rico. Sí. Va a estar dirigida por la doctora Anushka Ramos y va a tener de panelista a Luis Tite y a Luis Tite Vázquez Vélez y Marieli Marrero y Marrero Pérez y Emilio del Carril. Así y allí vamos a estar. Allí vamos a estar con lo grande de las pequeñas cosas. Nos vemos entonces la semana que viene. Usted está en De Letras con su amigo Emilio del Carril por Bonita Radio. Síganos.